Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el Apocalipsis de San Juan. Y vamos a leer así de pie. Apocalipsis capítulo 2, de los versículos 18 al 29. Apocalipsis 2, del 18 al 29, leemos de manera antifonal. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos se hiere muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las reñirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también habré recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos delante de tu presencia para rogar tu bendición. La bendición de que tu Espíritu Santo descienda con poder sobre nosotros, sobre mí al exponer tu santa palabra para librarme del error. Libra mis labios de tropezar o desviarme de tu verdad, y libra a los que me escuchan, y concédenos a todos un corazón dispuesto, humilde y obediente. Habla, Señor, a los tuyos. Da vida a los muertos por el poder de tu palabra, y reprende, Señor, las obras del enemigo, para que no tengamos distracción ni impedimento de recibir tu bendición. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a continuar hoy con el cuarto mensaje de esta serie a las 7 iglesias que está escrito en el Apocalipsis. Y este es el mensaje a la iglesia que estaba en Tiatira. Tiatira era de estas 7 ciudades la menos importante, por decir así, la menos reconocida. Hemos visto cuáles eran las cualidades de la ciudad de Éfeso, qué había ahí, qué había en Esmirna, por qué era famosa Pérgamo, pero Tiatira era la ciudad menor en importancia y sin embargo recibe la carta más larga de las 7. Esto debería hacernos pensar que los criterios de Dios
son diferentes a los nuestros. Dios se preocupa de manera particular por nuestra situación y por las situaciones de cada iglesia y de cada persona, no considerando lo que las personas considerarían importante. Espero que entiendan lo que digo. Si pensara Dios como los hombres, enviaría una carta dependiendo de la importancia de aquella ciudad y equiparando la importancia de esa ciudad a la importancia de la iglesia en ese lugar, pero no es así. En Tiatira, para que sepamos, había una organización de gremios. Esta ciudad era importante en ese aspecto de cómo funcionaban los gremios ahí. Digamos, había tejedores, artesanos, diferentes oficios, pero estaban organizados como lo que hoy pudiéramos llamar sindicatos, con el agravante de que los sindicatos impedían o dificultaban al máximo a las personas trabajar en un oficio si no se asociaban al sindicato. Ahora pudiéramos pensar, ¿y eso qué tiene de problema? El problema es que estos gremios o sindicatos realizaban fiestas paganas con actividades inmorales y era requerido que los asociados a esos gremios participaran. De manera que si alguien no quería participar, no lo dejaban entonces tampoco trabajar. Y las personas llegaban, al ser expulsados de sus gremios, a no tener posibilidad de trabajo. Y es lógico, no tengo trabajo, no tengo que comer. Y ahí comenzaban los problemas para los hermanos de Tiatira. Si ellos se negaban a participar, pudieran quedar en una situación hasta de indigentes. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Reconocemos entonces con esta expresión que escribe a aquel que está encargado de llevar el mensaje a la iglesia, es decir, a alguno de los pastores de la iglesia se le da este mensaje. Y el mensaje viene diciendo, ¿cómo se describe aquí a Jesucristo? La frase es, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es una frase importantísima que tenemos que tener claro por qué se usa. Y se usa con respecto a la divinidad de Cristo y no con respecto a su humanidad. Debemos entender cómo se usa la frase hijos de Dios en la Biblia. Las criaturas que Dios hizo a veces son llamados hijos de Dios. Los ángeles también son llamados a veces hijos de Dios. Pero llegan a ser hijos de Dios o por creación o por adopción. El Hijo es engendrado y es unigénito. Por ejemplo, en Génesis 6, si lo han leído, se llama hijos de Dios a la descendencia de Set. No sé si han leído esto, pero entonces dice, y los hijos de Dios comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En el libro de Job, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y en el capítulo 38, se le llama hijos de Dios a los ángeles. En Mateo 5 tenemos que a aquellos que son pacificadores, dice la bienaventuranza, serán llamados hijos de Dios. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y el versículo 12, dice que los que reciben a Jesucristo se les da el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero ninguno de estos títulos se refiere a el Hijo unigénito de Dios, del cual está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 18, lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando dice el Hijo de Dios, se refiere al unigénito, al que dio a conocer al Padre, porque el Padre no puede ser visto ni conocido si no es a través de el Hijo.
Vuelvo a leer el versículo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esa palabra unigénito, que algunas veces es traducido como único, tiene un significado particular en el original que en griego sería monogenes. Mono es una partícula que significa uno. Por ejemplo, la hemos usado cuando hablamos de los monoteístas. ¿Saben qué es un monoteísta? Aquel que cree en un solo Dios. Y politeístas, los que creían en muchos dioses. Bueno, al usarse la palabra monogenes en Cristo, está diciendo el único con los mismos, por decirlo así, lo que trato es de explicarlo, con los mismos genes. El único que tiene la misma naturaleza que el Padre. La Biblia nos enseña que el Padre es eterno. La Biblia nos enseña que el Hijo es eterno. Y la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es eterno. Y sin embargo no son tres eternos, sino un eterno Dios. Las tres personas de la divinidad se identifican en la Biblia de este modo. El Padre no es creado ni engendrado. El Hijo es del Padre engendrado. Y eso es lo que nosotros vemos en la Escritura. Que el Padre no es creado ni engendrado. Y que el Hijo es del Padre. Se nos dice, Cristo es de Dios. No, pero no creado, sino engendrado desde la eternidad, según leemos en el Salmo 2 y en Hebreos 1:5. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y esa palabra hoy es la que nos ayuda a entender la eternidad. Porque ese hoy es un presente continuo. Eso fue dicho en la eternidad y es dicho hoy y será dicho siempre. Es el Hijo engendrado del Padre. El Espíritu Santo no es creado ni es engendrado, sino que procede del Padre y del Hijo. Y en esto lo que estamos diciendo es qué es lo que ha creído la iglesia de Dios. En Juan 16:7, Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, dice, os lo enviaré. Jesucristo dice que Él enviará al Espíritu Santo. Pero veíamos también que en Juan 14:26 dice, el Padre lo enviará en mi nombre. Y por esta razón entonces sabemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Bueno, para recordarles lo que hemos visto en todas las cartas, el Hijo de Dios, dice aquí, ese Hijo unigénito del Padre es el que se dirige a la iglesia en Tiatira. Pero esto es un mensaje que proviene de Dios. En Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y al final de cada carta se nos recuerda que es el Espíritu Santo el que está hablando a las iglesias. Y todo esto es posible, ¿cómo? ¿Cómo hacemos para que todas estas cosas sean posibles? Que el mensaje venga de Dios y de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Al final, la única razón es porque son un solo Dios. El Dios único y verdadero. Dice este versículo que Él tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Vamos a empezar por esa frase, pies como el bronce bruñido. En otras versiones podríamos encontrar bronce al rojo vivo. ¿Y esto qué nos indica? ¿Cómo se imaginan que son los pasos? Tenemos que a veces imaginar las cosas para tener una ilustración correcta de lo que la Escritura nos está enseñando. Unos pies que son como bronce al rojo vivo.
Pisa él con firmeza y deja su marca. El Hijo de Dios camina firmemente, el Hijo unigénito de Dios, para hacer todo cuanto se propone, y sus huellas son lo que llamamos indelebles, es decir, no serán borradas jamás, y marcaron la historia para siempre. La gente quisiera borrar los pasos y la historia de Cristo, pero es la historia marcada de principio a fin por lo que el Hijo de Dios se propuso hacer. Vamos a continuar con el versículo 19, porque en unos momentos vamos a ir a esa descripción de Cristo como el que tiene ojos como llama de fuego. Mientras tanto, vamos a ir al versículo 19, que dice esto. Entonces ya sabemos que es el Señor Jesús el que está hablando, y le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Vamos a analizar estos puntos uno por uno. Amor, fe, servicio y paciencia. Y vamos a encontrar que hay una correspondencia entre ellos. El amor siempre se manifestará en servicio. Y la fe verdadera es la fe que persevera. Y esta es la palabra que también se puede usar, según nos había enseñado el hermano Ronnie, por paciencia. Paciencia, perseverancia. Servicio. Yo conozco tu servicio. ¿Saben qué es servir? Ministrar. La gente le gusta usar esa palabra, le suena un poquito más importante, más. Yo estoy ministrando y suenan que eso les da más importancia a ellos. Ministrar es servir también, y servir es simplemente ponerse a las órdenes de alguien. Entonces, si usted sirve, usted está a las órdenes de esa persona. Cuando nosotros decimos querer servir a Dios, lo que estamos diciendo: Señor, estoy a tus órdenes, o como se decía en el Antiguo Testamento y en lenguaje bíblico, heme aquí. Aquí estoy yo para hacer lo que tú necesites que yo haga, lo que tú me mandes a hacer. El amor verdadero se va a manifestar en una actitud de servicio a los demás. ¿Cómo estás? Y esa es la pregunta. Ustedes han notado que yo prefiero que como vamos avanzando, nos hagamos de una vez preguntas, o seamos confrontados de una vez con qué tiene que ver esto conmigo. Y la pregunta obvia es: ¿cómo está sirviendo usted a Dios? ¿Cómo le está sirviendo? ¿Cómo le está sirviendo a otros? Y otra manera de decir servir es ayudar. Esa es la actitud. ¿En qué ayudo? ¿En qué te ayudo? Esa frase, ¿en qué le puedo servir?, que muchas veces se escucha cuando nos van a atender, debería ser la de todo cristiano. ¿En qué te puedo servir? Ahora, ¿está usted tomando tiempo para pensar o considerar en qué puedo servir? Bueno, en esta iglesia el Señor los elogia porque ahí los suyos estaban preocupados por servir. Lo otro que tenían era fe, y esa fe tenía que ser probada, es decir, era una fe que perseveraba, porque es la perseverancia la que va a demostrar la calidad de la fe. Hacer el bien temporalmente no es difícil ni imposible, incluso para los inconversos. Pero perseverar haciendo el bien, solo los creyentes verdaderos. Está escrito así, que el Señor cuestiona respecto de tanta maldad que nos rodea, y Él dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Y Él decía: por la maldad de los hombres, el amor de muchos se enfriará. Pero ahí no queda el asunto: el que persevere hasta el fin. O sea, viene la maldad de los hombres, yo hago el bien, recibo mal.
Y eso me detiene de seguir haciendo el bien y de seguir sirviendo. Eso entonces indica, si se detiene y si no hay perseverancia en el servicio a Dios, esa fe no es verdadera. Porque, seamos sinceros, si usted hace el bien y el que usted le hace el bien le devuelve el bien, eso es lo ideal. Y después yo sigo haciéndole bien y el otro me sigue dando más bien y eso es maravilloso. El problema se da cuando usted hace el bien y ayuda y sirve y no recibe la respuesta esperada. Nuestra fe será probada con la perseverancia, y solo los que son pacientes mostrarán la realidad de la fe. Bueno, el Señor le dice a ellos que Él les conoce sus obras. O sea, una manera más, estaba pensando cómo decirlo, y entonces es una manera buena de saber uno, de tener una interpretación más clara y un mejor entendimiento, y buscar más versiones. Y en alguna versión por ahí decía algo así como: yo estoy enterado de lo que haces. Eso es lo mismo. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que usted está haciendo. Y también, como les decía la vez pasada, lo que no estás haciendo. Pero a ellos les dice que les reconoce esto. Y qué elogio más bueno de parte del Señor es que les diga que las obras últimas son mejores que las primeras, al revés de lo que había dicho a los Efesios. Este es un elogio que viene del Señor. Hermanos, tenemos que buscar, el elogio es de Dios. La aprobación no debe venir de nosotros mismos. Como dice Proverbios 27:2, alábete el extraño y no tu propia boca, no tu propia lengua. No soy yo quien tengo que elogiarme a mí mismo. Otros verán mi proceder y lo elogiarán, pero hablando de esto, ¿quién es el que tiene que interesarnos más que tenga una correcta opinión de nosotros? Dios. Y lamentablemente esto no es así. La gente está más preocupada por lo que otros piensan que por lo que Dios piensa, por lo que Dios piensa. Las razones por las que muchos hacen las cosas es para que el pastor o el hermano tal o la gente no diga o no vaya a hablar tal o cual cosa de mí. Su fidelidad en la asistencia, para que no me llamen y diga que qué pasó. Solo por poner un ejemplo, pero la motivación es esta, mis hermanos. Busquemos el elogio que viene de Dios. Dios es galardonador de los que le buscan y Él recompensará. Y Él habla de elogios de esta iglesia. ¿Qué cosa nos interesa más entonces? ¿Lo que Dios piensa o lo que piensan las personas? Versículo 20. Ahora viene la reprensión. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Y toleras que ella enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer Jezabel, ese nombre solo aparece en el Antiguo Testamento una vez, y fue la esposa de un rey que se llamó Acab. La historia la pueden leer en el libro primero de Reyes, capítulo 21. Pero quisiera leerles solo una frase para que, sin contar tal vez toda la historia, se den cuenta de qué clase de mujer fue esta. Y les leo en primero de Reyes 21:25, que dice así. Perdón. Está hablando del rey Acab, dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y aquí viene la razón: porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Eso es solo para dar un dato de esa mujer, la que está escrita en el Antiguo Testamento, pero la Biblia nos da más de información sobre ella. Ella era una princesa de la tierra de Sidón, una sidonia, adoradora de Baal y de Acera, y ella trajo el culto a Baal y lo promovió en Israel, e incitaba entonces, dice la Escritura, a su esposo al mal, y era hechicera y seductora. ¿Y por qué decimos esto? Deben leer la historia, pero cuando ya venía el que venía a derrocar ese reinado,
y ella vio que venía, dice la Biblia, que aún así, el último día de su vida, fue y se pintó los ojos con antimonio, pensando que iba a seducir a aquel que venía a conquistar. Entonces, todos estos elementos están en esta mujer: idólatra, incitaba al mal, hechicera y seductora. Ahora bien, sabemos que el Apocalipsis es un libro de símbolos. Entonces no deberíamos pensar que de verdad había una mujer que se llamaba Jezabel ahí. Así como muchas otras cosas son simbólicas, es muy probable que está hablando simbólicamente de una mujer. Pudiera ser una mujer en la iglesia con la actitud que la equiparaba a aquella Jezabel, y nos describe cómo es. La confrontación viene porque la iglesia parece estar ignorando lo que esta mujer está haciendo. Eso es lo que el Señor tiene contra esta iglesia, que usted tolera el pecado. Ella se dice profetiza. El profeta habla en nombre de Dios, o sea, ella dice hablar en nombre de Dios. Y en diferentes épocas Dios levantó profetas y también mujeres que hablaron en su nombre. María, la hermana de Moisés, fue considerada profetisa. Débora fue considerada profetisa. Ana, otra más, Hulda. ¿Recuerdan cuando Josías encontró la ley? Envió a consultar a una mujer llamada Hulda y ella era profetisa. Ana, la que recibió al Señor Jesucristo bebé y habló de él, era profetisa. Y se dice también de las hijas de Felipe que profetizaban. Estas mujeres hablaron en el nombre de Dios. Pero esta mujer decía hablar en nombre de Dios e incitaba al mal y estaba engañando, vean lo terrible, estaba engañando a los siervos de Dios. Dice que enseñe, usted está tolerando que ella enseñe a mis siervos. La aplicación para en nuestra condición en la que estamos ahora, y según el orden de Dios dado para su iglesia, sabemos que ya no hay ese don vigente de que alguien reciba palabras directas de Dios. Dios ahora habla por su palabra escrita. En esa época todavía no, estaba terminada la revelación de Dios. Entonces pudiera ser que personas recibían revelación directa de Dios para hacerla llegar a sus hermanos. Pero una vez que se termina la revelación que Dios dio precisamente con el Apocalipsis, ha mandado Dios no añadir nada ni quitar nada, porque ya Él nos dio todo lo que necesitamos saber. Luego es dado un orden a la iglesia de Dios de que no debe ser permitido a la mujer enseñar en la congregación. Hay un orden para la iglesia de Dios. Las ancianas enseñan a las mujeres. Las mujeres pueden, en el orden de Dios, enseñar a otras. Pero Dios había dado reglas de cómo debería funcionar la iglesia y ellos estaban ignorando esos estándares. Al respecto de qué era lo que ella enseñaba y qué era lo que propiciaba, yo quisiera leer, nosotros estamos leyendo en los Hechos y vemos que en la lectura continuada veníamos con los Hechos y vemos que se convirtieron en la casa de Cornelio gentiles. Esto provoca problemas y vemos que los de Jerusalén comienzan a dudar y esto eventualmente va a llevar a la necesidad de un concilio por lo siguiente. Voy a invitarles que leamos juntos Hechos 15 del 7 al 10, el 19 y el 20. Hechos 15,
Vean lo que está sucediendo. Hubo un problema en el entendimiento de cómo es y qué es lo que se debería exigir a los gentiles que se convertían. Y dice así la palabra de Dios, 15:7 de Hechos. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y aquí está diciendo ¿cuál era el contexto? Había cierta gente que decía, si se convierten esos gentiles hay que decirles que guarden toda la ley de Moisés. Y Pedro le está diciendo, no. Igual que nosotros hemos sido salvos por fe, ellos también, y no hay que darles ese yugo. Luego leemos en los versículos 19 y 20 cómo se resuelve el asunto cuando habla Jacobo y dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Por qué hemos leído esto? Hermanos, tenemos que comprender que la cultura pagana de aquella época, en esa cultura, la inmoralidad sexual era muy, muy común. Era algo generalizado. Y entonces, al convertirse ellos, se hace necesario que se les haga advertencias al respecto de la vida inmoral, al respecto de la participación en estas fiestas paganas que incluían también inmoralidad, fiestas paganas dedicadas a ídolos, y eso es lo que hacen. Pues viene en esta carta y parece ser que esta mujer está enseñando una versión de cristianismo que sea menos complicada. ¿Por qué lo digo? Porque la complicación del cristianismo en ese momento, y como lo va haciendo para nosotros lo mismo, si usted se convierte a Dios, eso significa que usted tiene que romper con las costumbres de la cultura impía en la que usted vive, y ya no puede participar de las fiestas que el mundo participa, y ya no puede andar como el mundo anda, y eso es complicado y va a generar, como les decía, persecución y graves problemas. Pero entonces ella parece que les enseña un estilo de cristianismo en el que sí se puede ser cristiano, pero no exagere. Tampoco tiene que dejar esto, ni lo otro, ni las fiestas. Solo veamos el argumento. Yo me lo imagino diciéndoles ella a las personas: ¿cómo? ¿No vas a participar en las fiestas de tu gremio? ¿Vas a perder el trabajo entonces? Y parecer muy piadosa me la imagino diciéndole: ¿vas a dejar a tus hijos sin comida? Eso es lo que Dios quiere, eso no es la voluntad de Dios. Entonces, así seduce a las personas a tener una versión de cristianismo que parece tener amistad o concordar con el mundo. Hoy en día, esto no es un secreto, no estamos hablando de algo desconocido. Hay burlas a los jóvenes que se mantienen en pureza sexual. Y en sus trabajos y en sus lugares de estudio va a haber la pregunta: ¿cómo? 20 años, ya. Y sabemos a qué se refieren. No tiene relaciones con alguien. ¿Cómo se va a esperar hasta el matrimonio? ¿Cómo que no tiene novio a esta edad? Todo este tipo de cosas van a ser la forma en que el mundo va a comenzar a incomodar a los jóvenes. Y no solo digo a los jóvenes, hombres cristianos
que se niegan a seguir esa cultura mundana en la que andan en una constante lujuria, viendo constantemente mujeres, hombres casados, y en sus trabajos se van a extrañar de pero que usted se case no significa que se murió y que no aprecie. Es tan terrible esta situación que yo una vez escuché a uno que se llamaba cristiano, decir: bueno, yo me casé, pero nunca me han dejado de gustar las mujeres. Y esto lo decía sin ningún remordimiento. A él le parecía que era lo natural. Nosotros vemos eso pues, porque no se predica la palabra de Dios como debe ser, y entonces los que se dicen cristianos no están entendidos ni conocen el estándar bíblico al que Dios llama de santidad y de pureza. Si nosotros vivimos de esa manera que el mundo quiere, les aseguro que no vamos a tener problemas. No vamos a tener, ¿qué problemas hay si usted participa de todo lo que participan sus compañeros y amigos? Es cuando usted se para y dice, yo no. Pero cuando usted se para y diga yo no, tiene que haber una razón correcta. No es, en su religión no le permiten, ¿verdad? En su iglesia no permiten tal cosa. Si eso es así, usted está manchando el nombre del Evangelio y está siendo un cobarde. Usted tiene que decir, no, es mi Dios el que no me permite, ni quiero ofender a mi Dios, porque Él en su palabra me ha dado un estándar por el cual yo quiero vivir. Pero esta mujer seducía a los siervos de Dios a pensar que podría hacerse una separación de la fe y la práctica. Y que hay unas cosas más. Nosotros no podemos apoyar a los que se identifican a favor de lo que es abominable a Dios. Y hoy en día eso está ocurriendo. Hay marcas de alimentos y de ropa que se identifican con el estilo, y que no solo se identifican, lo promueven el estilo de vida del homosexualismo. ¿Qué haremos nosotros? ¿Será demasiado sacrificio nada más decir, yo no voy a comprar eso? No quiero identificarme, no quiero ayudar a quienes promueven eso. El asunto es que la tolerancia del pecado en la iglesia trae terribles consecuencias. Y no es asunto de que yo pueda querer mantenerme neutral o ajeno. Tenemos que tener una posición clara. Vamos a seguir con el versículo 21 y dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Estaba analizando este asunto de Jezabel, cómo la misericordia de Dios todavía se muestra aquí en que le da tiempo de que se arrepienta. Pero se aferra a su pecado. Y con esto demuestra quién es realmente. Porque esto es lo que sucede en la iglesia también. Aquí hay quienes han recibido de Dios a través de la palabra expuesta un llamado al arrepentimiento una y otra vez, continuamente. Y Dios le dice hoy por su palabra, le he dado tiempo que se arrepienta. Pero no quiere. El asunto con la paciencia de Dios es que tiene un fin. Y vendrá un día en que su paciencia termina. La pregunta que debes hacerte hoy: ¿estás despreciando ese llamado al arrepentimiento? Si usted desprecia el llamado al arrepentimiento es porque usted no es parte del pueblo de Dios. Si lo obedece es porque está mostrando que es una oveja de Cristo. Ahora veamos que esta mujer seducía a siervos de Dios. Vean lo terrible que es. Y entonces, este llamado al arrepentimiento, y en la iglesia involucrarse para saber qué vamos a hacer con este asunto de pecado.
¿Qué vamos a hacer con esta gente que está entre nosotros, que viven en pecado? Lo que no podemos hacer es pensar allá ellos. Nosotros sigamos aquí. Bien, yo en eso nunca lo haría, pero el Señor nos manda a no tomar una posición de indiferencia. La Biblia dice, hablando de estos siervos que eran seducidos por Jezabel, que esto es una triste realidad, pero es posible, el adulterio espiritual. Y Santiago 4:4 nos recuerda, oh almas adúlteras, ustedes no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pero les voy a decir qué es lo que sucede. Si un verdadero cristiano se da cuenta de que se ha acercado al mundo y ha hecho amistad con el mundo, y reconoce, porque la palabra de Dios se lo muestra, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy tomando una actitud y una posición como la de los que son enemigos de Dios. No. Y se arrepiente, mostrando que es un hijo de Dios. Pero el que sigue sin arrepentirse es una clara señal de que no es convertido. Esto es lo que quiero decir. Sí, hermanos, es posible que un cristiano, por negligencia, por diversas razones, por una mala alimentación espiritual, yo lo he visto, puede que se asocie temporalmente con el mundo y se comporte como un enemigo de Dios, pero si es de Cristo, ese se arrepiente y tiene una disposición al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios lo concede a los suyos. Hoy lo leímos cuando dice cómo se admiraron los judíos, de manera que a los gentiles, lo leímos hoy hace 8 días, pero lo confirma Pedro luego, ¿ha dado Dios arrepentimiento para vida? ¿De dónde viene el arrepentimiento? De la gracia de Dios. Vamos al versículo 21, a terminar de leerlo, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. 22, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ellas. Y dice el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Pero vamos a ver aquí que hay varias gente involucrada. Está Jezabel, están ciertos siervos seducidos, están unos que son llamados los hijos de ella, y igual no debemos pensar que son hijos de su matrimonio, es seguidores de ella, gente que de verdad cree como ella. Hermanos, la iglesia está llamada a identificar a Jezabel. Estamos llamados a hacer esto de forma local. La iglesia local debe ver, los ancianos velar. Acuérdense, hermanos míos, pastores, que somos llamados obispos. Y la palabra obispo significa el que está mirando por encima, la raíz es episcopos. Estoy vigilante. Esa es nuestra labor. Pero también en la iglesia del Señor, en el llamado pueblo de Dios, nosotros como iglesia debemos ser vigilantes. ¿Dónde están esos o esas Jezabel? Pudiera yo decir, esa que pretende ser parte de la iglesia de Dios sin serlo, enseñando falsa doctrina y viviendo vidas mundanas e inmorales. La iglesia, ¿qué debe hacer? La iglesia local, identificar a Jezabel, identificar a sus hijos, amonestarles, llamarles a arrepentimiento, y si no atienden, ¿cuál es la directriz bíblica? ¿Qué hizo Pablo? Pablo en 1 Timoteo 1:20 dice, a esos los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y 1 Corintios 5:5, al tratar un caso de inmoralidad, dice el apóstol Pablo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Yo quisiera hacer eso es grave, voy a tratar de resumir lo que quería decir, pero hermanos, la disciplina en la iglesia es una bendición de Dios, es el cuidado de Dios sobre los suyos.
Porque si usted rechaza la disciplina que amorosamente los pastores ejercen en el nombre del Señor, sepa que usted cae a un estado en el cual Dios mismo se encargará de hacer su vida la mayor miseria y desgracia. Y si usted es de Cristo, luego volverá. Pero si no, se mostrará quién es realmente usted. Apreciemos que la iglesia tiene un sistema bíblico de disciplina. Vamos al versículo 23, donde decía, 23 dice: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esto es lo que les decía, que confirma que los mensajes a las iglesias no son solo para esa iglesia en particular, sino que tienen una enseñanza para todas las iglesias del Señor. Vean que las palabras del Señor son: y sabrán todas las iglesias. Ahora, este es el versículo que nos ayuda a entender esa descripción inicial que dice que Jesucristo tiene ojos como llamas de fuego. Esto es precisamente lo que significa que Él escudriña la mente y el corazón. Y esto, hermanos, es otra característica de su divinidad, porque nada escapa a su conocimiento. Sus ojos son llamas de fuego. Él reconoce a todas esas clases de personas que están en la iglesia. Él sabe quién es esa Jezabel. Él sabe quién son sus hijos. Él sabe quiénes son esos siervos irresponsables seducidos. No pasamos desapercibidos ante los ojos que son llamas de fuego de Cristo Jesús. Él sabe quiénes son los fieles y Él sabe quiénes están perseverando en las obras de servicio y de fe. ¿Quiénes son esos? También Él sabe quiénes son en la iglesia los que son indiferentes ante el pecado. Ahora, no debería darnos esto temor. Ustedes han visto que a veces oramos así: Señor, que caiga tu temor en nosotros. Porque parece que estamos jugando de ser cristianos y nada más cumpliendo con venir a la iglesia. Pero cuando el temor de Dios cae en nosotros y sepamos que aquí está el Dios vivo porque se ha invocado el nombre de su Hijo, entonces vamos a temblar cuando la palabra de Dios nos descubre la realidad de nuestro corazón. Esos ojos que son como llamas de fuego sabe lo que hay en nuestra mente y en corazón. Y Él sabe, por ejemplo, qué tan frecuente estás orando, cuál es tu actitud en la oración. Él lo ve. Él ve si usted cuando cantamos está cantando de corazón o rutinariamente. Y si corresponde eso que expresan sus labios a lo que hay en su alma. Él mira si su saludo es sincero o hipócrita, porque sus ojos son llamas de fuego. Él ve la mente y el corazón. Está enterado de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Y esto es importante, quisiera volver a enfatizar, aunque lo hemos dicho ya. ¿Por qué dice que dará cada uno conforme a sus obras? Porque son las obras las que evidencian la calidad de la fe. Y la pregunta que debe hacerse cada uno aquí, y yo mismo también, es: cuando el Señor mira las obras suyas, ¿qué es lo que Él ve? ¿Mira el Señor obras aisladas? Un día hice una cosita buena y otro día le di algo a alguien. O un servicio medido, yo doy pero mezquinamente. ¿Haces bien solo a los que te hacen bien? Eso hasta los impíos lo hacen, dice la Biblia. ¿Qué ve el Señor cuando te observa? Cada uno, pensemos que estamos ahí y sus ojos son llamas de fuego que me están viendo. Bueno, Él pagará conforme a lo que Él está viendo en su mente, en su corazón y en sus obras. Dice el 24: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, os digo, no os impondré otra carga. Y vea qué interesante que dice a los que no tienen esa doctrina, porque la doctrina va estrechamente ligada a la conducta. Los que abrazan una doctrina incorrecta eventualmente pasan de creer algo incorrecto a practicar el pecado. Son miles y miles los que profesan el cristianismo
y sin embargo viven en diversos pecados. Algunos pecados muy notorios, vicios, inmoralidad, pero otros tienen cada uno con su propia, como digo yo, versión de cristianismo. Mi versión de cristianismo, o digamos la versión de cristianismo de Jezabel, les permitía vivir asociados con el mundo y en inmoralidades. La versión del cristianismo de otros les permite vivir en odios, en contiendas y en pleitos y pensar que son cristianos. Otros no, otros son pacificadores y tienen buenas relaciones con todos, pero son materialistas. Su propia versión de cristianismo les permite ser materialistas, y eso es lo que los mueve, las cosas de este mundo. Pero hermanos, entonces, cuando nosotros abrazamos la doctrina pura del Evangelio, tenemos que entender que dice Juan, si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Y la pregunta ¿es tu doctrina la doctrina de Cristo o abrazas tu propia versión de cristianismo? Ahí habla sobre las profundidades de Satanás, que había unos que no. Y otra versión dice los secretos profundos de Satanás. Algunos comentaristas piensan que se refiere a esto que ya había sido expuesto, de los pecados de inmoralidad, de los sacrificar a los ídolos, comer cosas así. Pero yo pienso también que los falsos maestros tienen una tendencia a indagar en lo oculto. Eso yo lo he podido percibir y pienso que está desde siempre. Los gnósticos, por ejemplo, eran así y son así. Y como también se dice que Jezabel era una hechicera, es muy posible que le gusta a la gente. Viera lo que ellos están enseñando, entonces ahí bien complicado. Secretos profundos de Satanás. La Biblia sí nos habla de un misterio en el Evangelio y es llamado el misterio de Cristo. Pero el misterio de Cristo es revelado a los escogidos por el Espíritu Santo. Y también la Biblia nos habla del misterio de la iniquidad, y ese es el anticristo. Yo les digo, hermanos, los cristianos tenemos que profundizar en algo, y es en conocer a Cristo a través de su palabra. Pero sí, si conocemos profundamente a Cristo, también vamos a estar conscientes de que tenemos un enemigo y cómo vencerlo. Y Apocalipsis 12:11 dice, hablando de los creyentes y del dragón, dice, y ellos le han vencido. Y nos dice cómo. Y deberíamos este versículo aprenderlo y recordarlo cada vez que nos sentimos a punto de ser vencidos, porque ese versículo garantiza, y ellos le han vencido al dragón. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así es como usted puede revisar su propia vida. Su confianza está en Cristo y en la obra de Él y en la palabra, y usted es capaz de decir, como ellos, está escrito en Apocalipsis, yo prefiero morirme ya que traicionar a mi Salvador. Y Él les dice a esos, lo que tenéis, retenedlo. A los que se han mantenido fieles se les exhorta siempre en la Biblia a continuar fieles. No es suficiente el pasado. La idea de que un cristiano puede ser salvo sin perseverar es un engaño que se fue metiendo en los que profesaban creer en la gracia de Dios. La situación con esto de si tienes algo, reténlo, me hizo pensar en ese pleito que siempre hay sobre todo entre bautistas y gente que no es bautista, es que la salvación no se pierde, y se hace ahí una discusión, y yo antes de entrar en la discusión siempre reflexiono de esta manera: nadie puede perder lo que no tiene. Y muchísimos de los que se aferran a decir que no van a perder su salvación, ellos mismos todavía no son salvos. Pero sí, si usted ha recibido la gracia de Dios, esa gracia le sostiene hasta el fin, y usted está llamado a retener lo que el Señor le ha dado. Y entonces la pregunta sería esta: si Él le diría, porque veamos, estas son palabras de Cristo, ¿Cristo le diría a usted, retén lo que tienes? ¿O le diría el Señor tal vez, usted no tiene nada que retener?
Esto es serio. Voy a terminar muy brevemente con los versículos 26 al 29 y dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, la forma en que los cristianos participarán del juicio no es detallada en la Biblia, pero la Biblia nos promete eso. El juicio final, en ese juicio final, Cristo quiebra a los impíos. Y nosotros, al estar en Él, participamos de esto. Y dice que como una vasija. Pensemos esto: si Cristo es la cabeza de la iglesia, y el Padre le prometió que todos sus enemigos Él los aplastaría, estarían debajo de sus pies, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, también participa de esta victoria sobre el mal. Esto debe a nosotros darnos esperanzas en medio del dolor de cuando recibamos daño de los impíos. El Señor nos dará victoria. Y así como Él del Padre recibió toda potestad y autoridad, Él nos hace partícipes de esta potestad sobre el mal y de esta autoridad. Y cuando Cristo dice: yo le daré la estrella de la mañana, ¿saben quién es la estrella de la mañana? Es Cristo mismo. Y Él promete a los que perseveran vencer en la lucha contra el pecado, conocerle cara a cara. Eso es. Los que vencen contra el pecado, cada uno sabe con cuáles pecados lucha, porque si usted no está luchando contra el pecado, entonces quiere decir que usted no es un soldado de Cristo, no ha sido salvo, porque desde el momento en que uno es salvo por la fe en Jesús, eso equivale a ser reclutado en el ejército de Jesucristo. Y por lo tanto tiene usted y yo un enemigo que no va a descansar. Pero entonces Él promete a los que vencen que le podrán ver cara a cara a Él. Y la pregunta sería: ¿anhelas aquel amanecer en el que Cristo se mostrará en toda su gloria? La pregunta es: ¿está Cristo en tus pensamientos? ¿Piensas en Él? Porque si no es así, si usted no piensa en Cristo y si usted no lo espera, usted será de los que serán más bien aplastados por sus pies, como se aplasta, dice, una vasija de barro. Y por eso yo le digo: venga a Cristo humillado y no rechace ese llamado al arrepentimiento. Si el Espíritu Santo ha abierto sus oídos, vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, bendice estas débiles palabras habladas en el nombre de Cristo para traer almas a los pies del Salvador, para que sean rescatadas almas que van rumbo al infierno. Aplica esta palabra, Dios mío, a cada uno de nosotros, para que te retengamos lo que tú nos has dado, si es que lo has dado, y para que seamos valientes y confrontemos el pecado y nos apartemos de todo aquello que nos pone en enemistad contigo. Tus ojos son llamas de fuego, haznos conscientes de esto y haznos vivir perseverando en amor, sirviendo y mostrando que la fe que profesamos es real. Que no tenga que venir tu ira mostrada sobre los que están alrededor nuestro o sobre nosotros para reconocer que tenemos que arrepentirnos. Gracias, Señor, porque tú a los fieles no impones otra carga. Y gracias, Señor, por la promesa de que nos darás la estrella de la mañana. Podremos verte cara a cara. Llévanos con bien, Señor, bajo tu bendición, y
Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.